aquí estamos en otro episodio de Modo Caos Podcast. Yo soy Nicole. Por aquí Nay. Aquí Kelly y nos fuimos, muchachas. Sí, sí, aquí sí. estamos de nuevo. Tercer episodio. Alguien que le haga ahí, no sé, me arregle la voz. Producción. No, a la gente no hay que pedirle que le haga ediciones. ¿No han visto eso que me dicen, quítenme la gente de atrás? Y literalmente hacen una edición toda random. Me encanta, me río mucho con Sí, eso. bien, sí. Deberíamos me río hacer mucho. eso, deberíamos hacer algo así a ver qué nos saca la gente. Estaría buena esa opción, sí. Siempre hay una primera vez para todo, dicen por ahí. Pero sí me río. He Eso visto es unas cierto. muy graciosas. Me acordé de una que le decían y que quítame el caballo que está atrás y ponían el caballo más grande y él no estaba encima del caballo. Me así encantan súper eso, random. me encantan Sí, eso. Sí, sí. Pero sí, muchachas, ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo están? ¿Qué es de su vida? Como si no nos viéramos tan seguido, pero ¿qué es de sus vidas? Yo me siento fresca, siento que no las he visto en mucho tiempo. Conchale, sí, unas mini vacaciones nosotras mismas. A veces Las hace amigas falta. también necesitan esas mini vacaciones. Para de- extrañarnos. sí. Sí, para extrañarnos. Eso es Necesitábamos verdad. un break. Un break porque precisamente es la primera vez que estamos haciendo un podcast. Necesitamos tiempo, trabajamos, somos mamás de perritos. Sí, No había pero- pensado en eso, las tres tenemos eso en común. Sí, no, pero sí, el break hace falta. Además, yo ahorita me siento un poco multifacética, intentando muchas cosas nuevas también, así como obviamente esta, que me encanta, pero siento que estoy saliendo un poco de mi zona de confort en mi caso. No sé cómo se sienten ustedes. Por ejemplo, esta es una, que sé que también es primera vez para ustedes, entonces, ¿cómo las hace sentir eso? esa incómoda. Esa es la palabra. ¿Incómoda? Cuando te sientes incómoda, que sales de tu zona de confort, es horrible, pero al mismo tiempo es satisfactorio. Y sientes como esa mini recompensa al final, que, bueno, todo lo que estamos haciendo. Va a llevar a algún punto, va a llegar a algo. Pero tienes razón, sabes que con esa incomodidad, lo he visto mucho en TikTok que dicen que para poder ir al éxito tienes que estar incómodo. Y la verdad es que yo sí lo siento como que cuando ya me siento incómoda me gusta porque digo, ok, es una buena señal, estoy haciendo algo que nunca hago, está bien que me sienta incómoda. Y cuando me siento cómoda es como que marico. No pain, Ya no estoy gain. perezosa, ¿Has no estoy escuchado haciendo eso? algo. ¿Cómo? No pain, no gain. ¿Han escuchado eso? Ah, sí. Ah, ok, Yo sí. veía que las subían en las fotos del gimnasio. Ah, Bueno, Y los no, pero eso está en un gimnasio aquí en Utah, de hecho, y es muy ¿En cool el esa Paso? parte del gimnasio, no en iOS, pero no vamos a hacer propagandas aquí, todavía no nos patrocinan. Ahí vamos a hacer pip. Un gimnasio muy cool, la verdad, muy cool, lo visité y... a mí no me gusta. ¿Saben por qué? Porque no tiene espejos. No hay No tiene para allá. suficientes espejos. El que habla, ok, el otro. No sé si a ustedes a mí me da miedo hacer un ejercicio y romperme algo. Entonces tengo que verme para sentirme Mira cómo segura. somos. A mí me gusta verme para ver si me veo buena o no. Prioridades. Yo para ver si me veo linda, así, ahí, haciendo Yo la para ver si me rompo un sentadilla. hueso y no le gusta eso. ¿Cómo Pero se sí. sintieron la primera vez que, ahorita que estamos hablando de esto de salir de la zona de confort, la primera vez que salieron de su zona de confort, ¿cómo fue su experiencia? Wow. Yo creo que al venir a Estados Unidos fue como la primera vez donde dejé de estar cómoda realmente, porque en Venezuela estaba cómoda todo el tiempo, ¿sabes? Y llegar acá, tener que trabajar, tener que hacer las cosas por mí mismo, por mí misma, salí de mi zona de confort 100%. Fue difícil, pero también se sintió libre. ¿Cómo fue el venirte para acá? ¿Tú querías? ¿O No, con tus no, papás? no, mi papá literalmente no se me Él tomó van la y decisión. fue de la noche a la mañana, o sea, se me van. Porque sea, fue por ¿te otra viniste situación. No, me vine con mi hermana, sola con mi hermana. Bebé. Sí, ¿Y fue cuántos por- años tenías cuando te viniste? Yo cumplí los 18 en marzo y me vine en mayo. Recién había cumplido Yo los también me vine en 18. mayo y recién había cumplido los 18 en abril. ¿En qué mes te viniste? No, en agosto, tenía 19. Bueno, igual eres parte del club, estás entre 18 y Acabas de 19, nos romper, sí. vinimos jovencitas, Nos jovencitas. vinimos No, pero unas sí, niñas. sí se sintió esa libertad de antes a, ok, dependo de mis padres 100%, de mi, qué sé yo, y llegar aquí y tener que moverme por mí misma fue como difícil porque salí de mi zona de confort, como dice Kelly, pero chama, sentí mucha libertad, fue de esas primeras veces que yo sentí
puedo hacer lo que yo quiera con mi O sea, dinero, sientes que fue ¿Y como qué tal vez de todo. un revuelto de sentimientos, ¿te gustó también? Sufrí mucho al venirme porque yo de verdad no me quería venir, dejé un noviecito. Miraba coqueta y suelta, miraba coqueta. Dejé un noviecito que Nahuel era mi super crush y cuando lo tuve, bye. Mi papá No. se me van. En 2 semanas, que eso fue súper Yo por eso a rápido, mí el ¿ven? noviecito se me fue y me vine con él. En mi caso fue Aprovechaste. distinto. Lo hiciste No, todo mal. Sí, no sigan mi ejemplo para las decisiones. ¿Y ustedes? Bueno, en mi caso también fue lo mismo cuando me vine para acá. Fue como salir de mi zona de confort. Mi mundo cambió completamente. Yo cambié, conocí cosas de mí que no sabía. Sufrí mucho. Yo creo que esa fue la temporada en la que más sufrí en mi vida, pero me hizo fuerte. Entonces, salir de esa zona de confort me ha ayudado, me ha hecho lo que soy ahorita. Sí. Interesante. Yo creo que eso aplica para todo inmigrante. Obviamente se sale de Iba a la decir zona de eso. confort en todos los aspectos. O sea, tenemos que aprender una cultura nueva, en este caso un idioma nuevo. O sea, son muchas cosas y es un choque fuerte. Entonces, esa es La la familia. familia, exacto. Yo creo que Sí. eso es algo en común para todos los inmigrantes. También podría compartir que es lo mismo para mí. ¿Qué piensan de la universidad? ¿No sienten que salieron de su zona de confort entrando a la universidad? Yo ¿O lo siento que sintieron salí igual? yéndome, Ajá, saliéndome. salí de mi zona de Sí, confort decidiendo no ir más. Pero exacto. Wow. honestamente no me arrepiento. Y eso es algo que también veo mucho de eso, de salir de la zona de confort, como que luego te das cuenta después de que lo vives, lo superas y todo, de que, verga, lo hubiese hecho capaz hasta antes. No Sí, sé, ¿sabes? Como que te das cuenta Sí. de que puedes superar esas cosas y que todo pasa por algo, todo pasa por todo algo. pasa por algo. Yo no me arrepiento para nada de haberme venido. Es más, yo ya siento que no me veo tan allá. Yo Yo igual. me siento que no sé a dónde pertenezco. ¿En serio? Sí, es como que ya pienso en irme a Venezuela. Yo no me quiero ir a Venezuela por nada del mundo porque yo me vine para acá y Amamos Venezuela, pero exacto, amo a da Venezuela, pero miedo. no, tampoco quiero irme a Colombia. Toda mi familia es de Colombia porque tampoco siento que soy de allá. Y toda mi familia es colombiana. Entonces no me siento ni colombiana ni venezolana, y mucho menos gringa, marico. O sea, nada que ver. Ya. Y tampoco siento que pertenezco así como a Estados Unidos. Tal vez pertenezco a nuestro grupito de migrantes, ¿En serio? como que podemos tener un nuevo gentilicio, por decirlo así, como que ya mi mentalidad es distinta y tal vez me sentiría rara viviendo allá, como que no es la Venezuela que yo dejé, Sí, no es no. mi vida, esa ya no es mi vida. Es loquísimo que digas eso. Yo me siento súper ya parte de este país. Y no es por un papel, te lo juro. No, ok, Es que ok, ustedes ok. siempre lo dicen como, ay, sí, ya. Pero les juro que no tiene nada, desde hace mucho tiempo, desde Ajá. mucho antes que eso. O sea, tú te sientes gringa, No me siento gringa, pero me americana. siento parte, es que ya somos americanos. Bueno, es que Estados Unidos también es un país muy diverso. Sí, sí, Sí. y no sé, me sentí, bueno, tal vez tiene que ver, porque esta es la forma en la que yo lo veo, todo lo que pasamos, mi familia y yo, y sé que muchos venezolanos más, en Venezuela, por ejemplo, una experiencia mínima, que será tonto, va a sonar tontísimo, pero la primera vez que yo salí aquí de la casa con mi teléfono en la mano. Eso es cierto. Nada más esa sensación de seguridad me acogió y yo me sentí muy parte de este país y lo abracé mucho, chama. Ya no tener ese temor que sentía ya todos los días y que sentía mi papá. Bueno, yo les he contado todas las cosas que nos han pasado y llegar a este país y sentirme tan segura me hizo sentirme al mismo tiempo parte. No lo veo como a los gringos, los blancos, los negros, ciudadana del mundo en este Eso, así momento. me siento yo, ciudadana del mundo. Pero a ti sí te veo más americana, la verdad. Sí no me es que No ya sé si somos será por tu americanos. pasaporte, bueno, tu Que gringa repito. norteamericana. Ajá. Pero sí, no, y no tiene que ver con eso de I swear. Es más por ese lado. Bueno, yo de vez en cuando pienso en eso, honestamente. Por ejemplo, el otro día fui a buscar el correo a las 3 de la mañana y era como que, de verdad, yo pensé, o sea, de ver mi país jamás iba a poder hacer eso. Sí. Solamente salir a esa hora es imposible, pues, y sí es cierto, uno Sí. siente una seguridad aquí que agradece uno tener eso. ¿No, no les ha Y pasado que tienen sueños de que están en Venezuela y yo estoy, ¿qué hago
eso me es pasa horrible, mucho. Yo sueño en mi horrible. casa y en todos los alrededores me pasa mucho. A mí me pasa que sueño a los alrededores y que yo llego y yo, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me devuelvo? ¿Me van a dejar entrar? O sea, son muchas preguntas y me levanto así asustada de, Sí, Me siento estoy mal aquí. porque a mí no me pasa. Nunca. ¿por qué será? porque tú ya perteneces aquí. No, no me Sí, pasa. ya tú tienes tus dos Y pies ojo, aquí, nosotros tenemos uno aquí, el otro sí por me allá. encantaría volver de vacaciones. La otra vez estaba hablando con mi vaca de conchale, criar a nuestros hijos un par de años en Venezuela, como para que sientan lo que es Sí. bueno, pero es eso. Sí, me parece loco que sueñen con Venezuela, en serio. Sí, sí pasa. Igual paréntesis, si en el primer episodio que ven, vacas son nuestros novios. Solo para aclarar lo que Nay dice, no, está hablando con mi vaca. La gente que no sepa el significado estará como que... Está loca, habla con una vaca. Habla con Después vacas. te va a explicar por qué se llaman vacas. Pero igualmente Sí. para que Ya tengan tenemos que llegar a ese contexto. episodio porque lo mencionamos mucho. Sí, es Sí, cierto, es cierto. igual siempre tal vez vamos a tener gente que no nos haya visto antes, así que no, Lit. no está de más decirles que no somos unas locas que Vamos a hablamos tener que con cambiar vacas. la palabra, mi novio. No, a mí me No, gusta, me ya, gusta ya me vaca. acostumbré a decir vacas. así Yo que- también. Bueno, sí. Yo siento, volviendo al tema, siento que eso fue como una primera vez dura, pero genial. Y más que yo era rolo de sometida, chaval. ¿Ustedes eran sometidas? que iba, eso es lo que ¿Cuándo iba. fue tu primer beso? En Venezuela fue mi primer beso. Ah, te De alcanzaste a dar chiquita. besito, a pesar. Sí, bastante. ¿Y cómo fue? Ah, bueno. No, mi primer beso fue de chiquita. ¿Les ¿Cómo cuento? fue? ¿Cómo fue? Obvio, cuéntanos. Se llamaba Pelón, pero... No, le decían Pelón, pero no es Pelón. Yo no iba a decir y ese nombre no me extrañaría en Venezuela, pues, pero... Pero no, Pero yo ajá. quiero el primer beso Que de yo recuerde. lengua que te Ese atragantaron. tampoco fue de... Cuéntanos, ¿Saben que yo no cuéntanos. me acuerdo? Ah, no, sí, no, yo no me acuerdo del primer beso de lengua. No, no te metes tu primera metida de lengua en la garganta. Tengo como tres en mente, pero, o sea, no sé cuál de los tres fue el primero. Bandida. Pero mi primer besito que yo recuerdo, mi primer beso que yo recuerde que fue como que las maripositas y todo genial, fue con ese chamo que le decían Pelón y era un amor súper romántico. Yo tenía una caja enorme llenas de sus ¿Pero ese beso fue cartas. con lengua o sin lengua? Bebé pico. Babe, era de los besitos que te daban y yo salía corriendo. Me daba un besito y yo, ¡ay! Pero se sentía muy lindo, él era muy romántico, me dedicó una primera canción. Y solo por un beso y se parecía a Romeo, I swear. Ay, no, ya. I swear, se parecía a Romeo, de verdad. Exigimos una foto de Voy a pelón. buscarlo, voy a buscarlo. Sí, ese fue mi ¿Te primer imaginas beso. que Pelón está viendo el episodio y que yo la maté? Que Cónchale. todavía piensa en mí. No, cero. ¿Qué se cree? No, pero sí fue bien romántico. Fue como mi primera vez sintiendo maripositas. Ok, bueno, saben que algo muy interesante mío es que yo no me puedo acordar exactamente cuál fue mi primer beso. Como que no puedo decir, fue con esta persona en este momento, en tal. Lo más probable es que haya sido en un juego, porque antes ajá, estaban diciendo, ay, la botellita, ay, no sé qué, pero no me acuerdo exactamente. Bebé, O sea, conociéndote. de lengua, tal, sí sé con quién fue. Ujú. Cuéntanos, Pero cuéntanos. fue con mi primer novio formal, pues mi primer noviecito que duramos años también de paso. Bueno, esa historia es interesante porque también fue mi primer amor, entonces todo se mezcla. Ok. Bueno, la cosa es que él me gustaba a mí desde que él llegó a la sección, porque él estudiaba creo que en la tarde era, y como en tercer grado creo que fue, o cuarto, no me acuerdo. Llegó a nuestra sección y él me parecía súper lindo, pero ajá, éramos unos niñitos, no sé cuántos años, 10, no 10, como más o menos más. Y estaba esto de Facebook apenas empezando, porque ya habíamos pasado la etapa de Messenger y nos hicimos amigos y creo que una vez, como al año, después de que todo ese año me durara gustando, me escribió, o yo le escribí, no me acuerdo cómo fue, pero la cosa fue que terminamos hablando por Messenger de Facebook, pues. Y nos hicimos novios en esos así chiquititos nosotros y yo sí sentía esas maripositas y yo me emocionada, que no sé qué, o sea, de verdad
sentía el amor. Esa Fue mi primera vez. ¿Cuánto primera... duraron? Ok, ahí fue súper inmaduro, o sea, literalmente era que no nos veíamos, nos daba pena cuando hablarnos en persona, ¿Verdad? pues. Pero la cosa que, ajá, se supone que terminamos, pues, por Messenger tal, por mensaje de Facebook, y después, él inclusive tuvo una novia ahí mismo en el salón, a los años, estoy hablando como ya en tercer año de bachillerato, creo que fue, ahí sí nos hicimos novios bien. Ay, Dios. Tercero o segundo año, O por sea, ahí. volvieron. Digamos, las Básicamente. volvimos, pero éramos unos carajitos, Pero se ¿sabes? seguían hablando todo ese tiempo. No, nunca nos Nada. hablábamos, como les digo, él tenía inclusive Ey, otra esa historia está novia. bonita, está cuchi. Todo el mundo creía que es que íbamos a durar para toda la vida, o sea, de verdad, en el salón, no, en serio, Spoiler, los veo. No pasa. Pero ese fue como mi primer amor, mi primer novio, mi primer beso bien, y bueno, muchas cosas. ¿Qué? Creo que fue primera vez de todo. Sí, porque es que sí duramos bastante hasta que yo entré a la universidad, que yo como que... Es que nos encerramos mucho como en la relación también. Cuarto, quinto. Entonces... Bebé, como 4 años. Sí. Wow. ¿Y qué edad tenías ¿Cuándo terminamos? cuando empezaron? Bueno, ya déjame sacar cuentas. Estabas en como tercer año, tenías 15. tercer- 14. Como 14, 15. 15, sí, porque cuando cumplí mis 15 que me fui de viaje... Sí, fue 14, Ujú. porque cuando cumplí mis 15 que me fui de viaje estaba con él ya. Nahuara, y 4 años a esa edad. Sí. 4 años de relación a esa edad. Sí. Muy duro. Sí, no, fue bastantes cosas, fue bastante, pero esa fue mi primera vez, como, o sea, puedo recordarlo precisamente por eso, porque fue mi primera vez también en varias otras cosas. ¿Sabes qué te iba a decir ahorita con el primer piquito? Conociéndote, seguro anulaste, fue traumático y lo anulaste de tu mente. borró. Que él borra. Sí, me pasa, sí. Si hay algo que no le gusta, lo borra. Puede ser que haya sido traumático, que Capaz, te lo sí. robaran. Sí, ¿Será? sí, puede ser. Qué loco, ¿eh? ¿Y ¡Qué Nicole? loco! Bueno, la mía es bien chistosa, la verdad. Este era mi primer noviecito y fue el día que nos hicimos novios. Y él me dio un piquito y ya. Y yo quedé así de... No me vas a dar más. Nicole y que mostrando lo que era. Y entonces, eso fue en el colegio. Se acababa de acabar el recreo y nos fuimos a un pasillito que quedaba ahí como donde la gente se daba besos, pues. Y estábamos así agarrados de las manos y las manos le temblaban, bro. Y él nada que me daba el beso y pues yo le metí la lengua. Mano, o sea, Me da mucha risa porque me puedo imaginar eso, o sea. lo expresaría porque yo soy muy expresiva, pero no lo voy a hacer. Porque me van a hacer zoom. Se presta para que nos hagan esa edición random. Sí, sí, y la verdad fue que yo lo agarré y yo dije, véngase para acá, aquí yo, que, o sea, demuéstrame el amor. Y le di su beso, le metí la lengua, yo creo que yo lo besé mal, él era mayor que yo, porque yo nunca había besado a nadie, bro, nunca había besado a nadie, yo creo que eso fue ahí un revuelto de lengua para aquí, lengua para allá, y él tenía la boca chiquita, me acuerdo de eso, y no me Los gustaba. labios. Sí, los labios eran muy chiquitos, no me gustan los hombres que tienen los labios muy chiquitos. No tienes que agarrar. Sí, es como que no lo puedo besar bien, es como, no sé, a mí me gustan los labios carnosos y el man tenía los labios súper delgados y había otra cosa y era que las manos le sudaban mucho a él. Pero, bro, no era normal, no era normal. Si estás viendo esto, tú sabes que era así. Le sudaban demasiado, o Bueno, sea, le escurría. conocí a una persona así, entonces Sí, de verdad. puedo entender lo que te refieres. Literal, le sudaba, o sea, le escurría. Y ya más adelante. Bro, en serio, le goteaba la mano. No. En serio. Y yo como que la abría un poquito como para que entrara aire, ¿no? Como que da ventilación. Yo como... Yo ya estaba aquí. Y ya cuando teníamos tiempo de relación, yo le empecé a decir Aquaman, marico. Mano. Yo, una bully con mis novios. Yo le decía Aquaman y él arrecho porque no le gustaba que le dijera así. ¿Por qué? No sé. No sé por qué, no sé. Era un apodo, se era paga. un apodo No, como no todo. wonder why. Era dentro de la confianza de nuestro amor y a él le arrechaba y se quedó como Aquaman. Y ya, Aquaman fue bueno. Ok, entonces So. fueron novios como tal. En Sí. resumen, él era Fue mi primer mayor. novio también. Ok. Ajá. Él era mayor
el mayor sudoroso y tú fuiste la que lo enseñaste a besar prácticamente. No, yo ese man yo había tenido novias. Yo creo que la culpa era de sus labios, eran muy chiquitos. A no me acuerdo también cómo fue el beso, pero yo siento que lo besé mal, yo soy sincera. Ahorita soy muy profesional, pero en ese tiempo, Una profesional, una pro. pero en ese tiempo pues yo no sabía. Alguien llorando detrás de esa pantalla. Ay, su mamá me ama, en serio, su mamá. Sí, Nicole, sí que no, Mamá es para que súper sepan quién linda, es. ella debe saber porque ya sabía que yo le decía cómo. Sí, pero esa suegra es una de las mejores suegras que he tenido. He tenido otras, pero ella es una de las mejores, está en mi top, la amo. Corazón. Qué cute. Pero pues sí, eso fue, también fue mi primera suegra. ¿Han tenido una mala experiencia con alguna suegra? Sabes que yo no. Todas las he amado, incluso sí, todavía todas. O sea, no puedo decir nada malo de ninguna, de Qué verdad. bonito. De ninguna. Yo quisiera decir lo mismo. Y no sé, digamos, no quiero sonar así como tal, pero también, o sea, como que soy una buena muchacha, pues, soy un buen partido para tu hijo, ¿cómo no me vas a querer? A querer. Yo sí no he tenido así experiencias chimbas con suegras. Qué De hecho, chévere. mis suegras me han defendido. Eso sí es verdad. Ay, qué bonito. sí, Yo las también mejores. he tenido buenas experiencias con suegras. Nada más hubo una que al principio éramos como besties. O sea, era como mejor amiga. Y ya después de eso sí tuve una mala experiencia con ella, pero era porque era su hijo único. Sí, y era un poquito heavy porque tal vez yo siento que la podría describir como que era celosa con el tiempo de su hijo. Entonces, bueno, está bien. La entiendo, señora. Con mi suegra, ahorita que mencionas eso, con mi suegra actual fue parecido. Al principio fue un poco difícil, él también es hijo único y yo sí sentía también eso, pero con el paso del tiempo creo que nos hemos hecho bastante cercanas. So, Que hemos han reforzado evolucionado. hemos evolucionado. Es hemos que también se reforzado esa- aprende, creo yo. Sí, Tanto nosotras como nuestras suegras, como Claro. cómo Yo tratarnos. me pregunto eso, ¿cómo voy a ser de suegra? Yo creo que yo sería yo Yo chill. sería súper muy chill. Yo sería sí. muy chill. Yo sería la que va tocando todo cuando va a entrar al cuarto y que, ¡hijo! Tal cual. Que no les tal puedo cual. hacer, que Tal no les cual. pase lo que le pasó a Nicole. Darle Igual. consejo. Primer episodio. La historia. Pero esa ¡Ya suegra, había superado ese momento! con esa suegra era con la que te las llevaba. Sí, con esa fue con la que me lo por Ahora eso, todo ahora tiene todo sentido. tiene sentido. Claro, a ella le afectó porque era muy celosa con su hijo y no sé. No, tal pero vez. igual, de todas formas, o sea, esa es la ley de la vida. Sí, Sí. eso es una Normal. cosa. Yo creo que también las suegras se van acostumbrando como que también a ver, coño, sí, la relación es seria. Eso es trabajo del hijo Es o de la cierto. hija. Yo eso nadie me lo saca de la cabeza. El trabajo con tu madre lo tienes que hacer tú, no yo. Tú eres ese intermedio. Eso ese es trabajo del hijo. Eso sí es cierto. Ujú. Como qué límites le pone, todo. Exacto. Claro, porque él es el hijo, ellos no van a pelear. Sí Y te si pelean, dan- no Claro, vuelve a hablar dan- más vuelven a días. hablar 3 días después. Pero a mí me va a dejar de hablar todo un mes. O sea, los límites los pones tú. Así Sí, es. sí, Y los darte tu límites los lugar y pongo todo yo lo con mi demás. familia. O sea, yo Sí. me encargo de poner los límites. Si yo veo que algo no me gusta o tal vez en su expresión veo que algo no le gustó a él, yo pongo ese límite. Sí, es que ese es el trabajo correcto. Y es cierto lo que tú dijiste. Si yo hoy me peleo con mi mamá, mañana me hablo. Pero si mi pareja se pelea con mi mamá, Y es más voy a incómodo. estar en el medio probablemente de por vida, porque va a quedar esa espina, Sí, total. Es cierto. Y sí, saber si se pueda superar. literal. Guys, preguntica de primeras veces. Ya que estábamos hablando de los besos, expectativas versus realidad. ¿Qué esperaban ustedes? Así que ustedes decían, esto va a ser así. Y cuando se dieron su primer beso de lengua, vamos a meterle el de lengua, dijeron como, verga, realidad. ¿Qué es esto? Yo en mi caso, la baba. Yo también la daba medio de todo. Marica. Yo terminé todavía así alrededor de la Bro, boca, sí, horrible. no. Ah, no. Y uno de mis primeros besos de lengua, de los que me acuerdo bastante, tenía complejo de cocodrilo. Es una piraña. No, mordidas. Mordía cada yo, Uy, a mí me pasó una vez marico. que la primera vez que me mordieron, creo que fue esa, bebé, me abrieron. Ah, no, a mí Sí, me también. Y rompieron. el bicho me Y el decía, man así así súper... de, "Guau, Sí, lo sí, más sí, sexy sí. del mundo", y yo, Bro, literal, este bicho me decía, marcando territorio. ¿Qué?
Literal, y yo... O sea, tú haciéndolo y él decía que No, estaba... él me te mordía marcando territorio. Ustedes se dejaban hacer chupones. Y yo dije, no. coño de la puta madre, ahora cómo me escondo esto de mi papá. Bro, yo ¿Te vas a no, hacer chupones? no Yo me no, dejaba, cero. pero me acuerdo una Cero. vez de mis primeras veces que, bueno, mi primera vez que dejé chupones fue Ajá. literalmente, o sea, ay, marico, fue mucho, marico, fue demasiado, o sea, literal así varios acá porque fue un momento como que, ajá, bueno, no quiero ser explícita, pero digámoslo así, que le gustaba, entonces como que no paré. Entonces, todo esto lleno de chupones, estábamos en la casa de él, teníamos que bajar a ver a su familia, al despedirme, toda la ¿Cuál hicieron cosa. la de la moneda? Que no, lo que hice fue meterle todo el maquillaje que pude. De paso tenía puras vergas con escarchita y se le veía todo este escarchado. Ay, no, capaz ellos no tienen cabello ni nada. Por Sí, eso no la tienen cómo capaz, tapar. sí. Y en Venezuela no es que en el invierno una bufanda, una vaina, no, allá siempre calor. No, bro, yo tenía que cubrir Es más, a mí me daban regalitos, florecitas, peluchitos, o los botaba, o se los daba una amiga, o se los daba a mi hermano, como que fingiera que se los regalaban a él. Yo llegaba a mi casa con algo, naguará, ya yo decía, me corrieron, bye. Verga. Sí, hizo cero chupones, eso lo advertía yo desde el principio. Ni chupón, ay, los mordiscos, ¿qué te pasó? No, es que bueno, comiéndome un bambino, Me mordí. me mordí el labio, entonces, Pero yo sí recuerdo que a mí una vez me marcaron sin querer. Y fue horrible. sin querer. Pues ahí Sí, apliqué, sí. ahí apliqué la de la moneda. O sea, porque, bueno, lo que dijo Kelly, un momento de tensión, uno no controla. No sabes que eso va a pasar así, Yo estaba yéndome, entonces, yéndose. Se perdona. para no ser explícita, me estaba yendo y no me di cuenta y después agarré una moneda y dele con la moneda y me lo bajé. O sea, quedó un poquito rojo, pero ya ahí eso se tapaba con maquillaje. ¿En serio se quita con moneda? Pues eso también lo estoy aprendiendo yo. Bueno, ya saben. Ay, no, me siento mal. Pero que te arrastras la moneda, ¿qué efecto tiene eso? Bebé, es como que agarras la piel y agarras la moneda, pero yo me acuerdo que en Venezuela decían que era una moneda exactamente de una denominación. No me acuerdo cuál era. Y le haces así. Como que lo estiras y los vasitos de la sangre se extienden y ya no se ve coagulado. Guau. Oh my goodness. Espero Bueno, que ya esto no saben, lo vean agarren consejo por si acaso todavía les pasa, porque por aquí hay gente que le pasa todavía. No voy a decir nombres. ¿A qué hora me puedo ir? No soy yo. Una gente que lo respeta. Pero a esta edad es normal. Sí, o sea, eso es Esta es algo. menos normal. A esta edad No, sí, es normal. Todos, Déjame nosotros. seamos honestas Aquí, con aquí, esto. que se vean. No, mentira, a mí me gustan, pero no quiero que se vean. No, pero Exacto, seamos ya honestas como con que- esto. O sea, de verdad ya es muy normal hablar de todo lo que es el tema sexual. O sea, no es lo mismo que Obvio. cuando era en ese tiempo que era la primera vez de todo. Sí, y obvio. era todo escondido y no, eso no se puede hacer y que no sé qué. Bueno, ¿cuál fue su primera vez en el sexo? Oh, I got this. Creo que en este caso yo voy a volver la pelota porque como tú ya has hablado de eso, yo quiero que tú seas la primera en contar la experiencia. Más bien, yo voy a respondértelo un poco más cautelosa. Voy a hablar de mi sensación en ese Gracias, momento. Nay, por salvarme, porque Kelly me tiró corte. Te desnudas. La gente viendo el podcast, esperando que te... No, Aquí devolviendo la pelota. literal. La primera sensación. Ok. Y que tu primer orgasmo, ok. ¿Qué? Ah, no, no era eso. Entró un poco en De expectativa ese de no su me acuerdo. realidad, de que de repente yo me esperaba algo súper romántico, lo más romántico del planeta, lo más tierno. Marico, eso fue incómodo, pena, cero la sensación que me esperaba. Ok. Solo puedo tirar eso en la mesa. Bueno, ahí Desastre, yo comparto no tu voy a contar nada más. sentimiento. Yo comparto tu sentimiento porque para mí fue así también. Yo también me lo esperaba así y tal. Pero resultó siendo en un lugar súper inesperado. Que literal era un día también súper inesperado. Que lo que menos me esperaba ese día es que fuera eso. Pero bueno, también pasó y ya. Las No quiero, primeras no sé si veces. decirlo, marico. No, es que me da pena. Dilo, porque yo pero también voy a a mí decir también. algo.
Dígalo porque yo no puedo hacerlo. Bueno, vamos a dar otro detalle más. Nosotras soltando cositas. Ella lo hace cauteloso para que yo diga todos los detalles. Papás, perdónenme, el día de la boda del cumpleaños. Ay, cumpleaños El día de la boda de mi mamá. Ay, pero este es un día romántico. Cero. O Nos sea, mandaron a la casa porque fue en la iglesia. Ese día hubieron 2 polvos bien buenos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! La única que comieron fue la Nadie dijo, yo soy el ejemplo de mi mamá. ¡Qué pena! Nos mandaron a la casa a buscar algo. Qué vergüenza. Y yo en el vestido de dama, no sé qué No, con miércoles. vestido. Sí, chamo. En el piso. En el piso. ¿Cuántas veces no pasó en el piso? Así de caliente. Verga, un polvo en el piso es cuando está muy caliente. O simplemente no tienes otro lugar a donde ir. Yo soy muy poderosa, me gusta andar esas cosas. Pero no fue mi primera vez, esa no fue mi primera vez. Ok. Cuéntanos tu primera vez. Bebé, recuerde que ya estamos grandes. Es que no es eso, voy a hablar por Kelly. No, bueno, voy a hablar por mí, pero yo Ok, siento pero capaz que me identifique con lo que vayas a conectamos. decir, ok. No es que La no sea familia. normal, ni siquiera tiene un chin que ver la familia también, pero no es que no sea normal y es un tema cero tabú del que podemos hablar, pero no volverlo personal. O sea, yo puedo hablar del sexo como tal y puedo decir, bueno, estas cosas son buenas, estas no, estas son chéveres, estas no, pero ya ¿Contar tu experiencia? contar mi Sí. experiencia y soltar mi intimidad, en general soy así, pues no tiene no es solo el sexo, puede ser cualquier otra cosa. Como que no sé, me la resguardo un chin para mí, eso especial o no tan especial. Tiene sentido. Sí, además de que por las cosas así cuando son por primera vez, nosotros tendemos a recordarlas mucho más. No sé si Sí, obviamente se han dado sí. cuenta porque, bueno, es que he estudiado, eso es como que cuando tenemos una primera vez, nuestro cerebro libera más dopamina y por eso las tendemos a recordar más, pues. Guau, Entonces por no eso es sabía que tenemos como esa tendencia. Las recordamos más y las atesoramos más también. Entonces tu primer beso sí fue traumático. Porque no te acuerdas. Tal vez no liberé dopamina y Si por no eso... liberaste estrés. Literal. Es que como les digo, seguramente fue en un juego o algo O fue así. Yo super yo cuento más como mi primer beso como el que les digo que con el primer novio Bueno, que yo tuve, de mi pues. primer piquito tampoco me acuerdo. Me imagino que también fue en algún juego o algo, ¿no? Ujú. Pero bueno, Bien. Nicole, estamos esperando tu No, respuesta. Sí, Nicole, lanza, pero yo no he escuchado nada. Pero nada, yo igualmente como yo ya lo dije igual, para resumirlo básicamente, porque si lo quiero resumir también resúmelo. Fue un momento súper inesperado, fue después de como digamos así una cita, en un lugar inesperado también como que donde se podía, porque ajá, en esos momentos uno no tenía dónde caer. No era como que no es como que tenemos casa pues. Pero bueno, sí, ese fue mi primera vez y no fue romántico ni nada, pero fue inesperado y no sé, eso también como que de cierta forma lo hizo especial. Ok. Mi primera vez sí fue romántica. ¿En Sí, fue bonita, pero yo lloré. ¿Te dolió? No porque me doliera. También le sudaba. Sí, yo les conto. Esto lo voy a contar detrás de cámara porque es algo ya personal. Pero no, yo lloré porque en el proceso me acordé de mi abuelo, marica, de mi papá. Y yo me puse a llorar porque yo quería llegar virgen al matrimonio. Y era como... Yo sé que suena raro, marica. Pero ajá, yo quería llegar virgen al matrimonio y sí fue romántico. No fue planeado, pero él hizo que fuera romántico. Y me puse a llorar y ya ahí las corté horrible. O sea, yo me puse a llorar, pero no llorar así de que, no, llorar y yo, no puede ser. La culpa. Sí, literalmente, y me sentí mal, se cortó y de ahí en adelante no lo volví a intentar hasta como un mes y medio después. ¿Pero sí pasó o solo intentaron? Pues cuando pasó fue que yo dije, no, ya no soy virgen. Y me puse a llorar. Ok, ya entendí. Ajá, Ya. eso fue. Ok. Sí pasa entonces. Sí, te entiendo. 100%. Antes de, bueno, en esa primera vez también lo sentí,
Pero antes, ¿saben? Todas hemos estado antes de nuestra primera vez a punto de. Ujú. Entonces, cuando me pasaba eso, también se me venía solo mi papá a la cabeza. Era como que no, 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 salía Sí, corriendo, sí. no. So, sí te entiendo ese sentimiento de respeto o miedo, no sé. Yo digo que de mi parte era respeto porque era algo que yo también quería, ¿me entiendes? Ok. Entonces sentía como que también me estaba fallando a mí misma. Como, coño, no lo cumplí por andar caliente. Eso te va a seguir pasando el resto de tu vida. Por andar caliente te van a pasar muchas cosas, pero ajá. Pero no lo sabías en ese momento. Exacto. Y hay que Así es. normalizarlo. Y hay que normalizarlo y Qué espero loquito. que sus primeras veces hayan sido bonitas. Ey, pero no, hablando serio, es primera vez que escucho a alguien que dice, mi primera vez fue romántica. Sí, eso iba a Sí. decir yo, como que siempre es lo esperado, como uno que uno siempre cree que va a ser así, pero muy rara vez es así. ¿O Lo será es, que yo lo ¿verdad? tenía planeado y yo fui víctima de su Me río. Tal día, tal fecha, esta cae. Esta cae. Pero como dices que fue romántico, como hubo velas, él hizo algo Te especial. dejo pétalos encima de la Bueno, cama. Exacto. no, fue en su casa, pero ¿qué pasó? Ok, voy a contar un poquito más a fondo sin contar tantas cosas. Siéntete Pero libre, ajá, bebé. no, es que hay cosas que no quiero contar por mi papá. Está bien, está bien. Pero ajá, fue como que ese día yo fui a su casa, la casa estaba sola, entonces no, tampoco había eso de si nos ven, si llega alguien, no, para nada. Y él me dio flores, todo, estábamos hablando, todo fue muy bonito y al final de eso me hizo un desayuno, yo me metí a bañar, él me llevaba la toalla, todo, y yo llorando en el baño así, y él, o sea, brutal. Me llevó hasta una mascarilla para que, de la mamá, para que me la echara en la cara, que para que me Ah, relajara. O un sea, caballero. él era Wow. muy caballero, sí. O tenía un set preparado. O me tenía muchas ganas Él dijo, vamos a consentirla para que se calme, para que sí pueda apostar, para que me suelte. para que afloje. No sabemos las intenciones, no, mentira, no. Por lo que dice, honestamente, así se escucha bien Después me caballero. puso cachos. Ah, ok. Qué bueno que tocas ese punto. Iba a Sí. preguntar su primera ruptura, cómo la llevaron, cómo la sintieron, cómo... En mi caso fue lo peor de este planeta. O sea, No, bueno, mi primera ruptura que sí me dolió es una historia muy tonta. Fue en Venezuela con mi primer amor, que yo digo que él fue mi primer amor 100%. Mi papá me sometía demasiado y él siempre quería salir y siempre quería salir y yo le decía cosas súper ridículas para no decirle que era una sometida, como, bueno, lo que pasa es que me porté mal, hoy rompí las reglas y papi ya no me deja ser una ridícula, la más ridícula de este planeta. Yo siempre le daba esa misma excusa de que hice algo mal y me castigaron y él me decía, bueno, vamos a tener que terminar entonces, porque si siempre haces cosas malas, ¿para qué te castiguen? Y me terminó. Por mentir que sí. Me terminó. Y yo como te digo que soy una sometida. O Y sea, que no puedo hacer nada, ¿no? literal, pero hoy en Totalmente. día eso hubiera sido mejor, porque ajá, él hubiera tal vez entendido más. Después volvimos y me volvió a dejar por la misma mierda. No, ya tenías que haber estado preparada la primera vez y no decir esa misma excusa, tenías que buscarte otra. Literal, ey, si hay algo que yo le reclamo a mi papá horrible hasta el día de hoy es ¿por qué no me dejaban salir? ¿Por qué me sometías? Perdí el amor de mi vida. O sea, era Ah, Capricornio. tenía que ser. Yo soy Capricornio, Literal. por si acaso, para que Y entiendan. mi novio actual es Capricornio también, eso También. estaba destinado. Eran Queremos muy a los compatibles. Capricornios. Sí, sí somos. Pero hey, sí, esa fue mi primera ruptura y sí me dolió. Yo lloraba, yo ponía canciones románticas, Bob Bay, La despechada. a punto 5 y yo O sea, te dolió, lloraba. te la No, sentiste. sí, fue mi primera, o sea, sí me dolió bastante. Bueno, Sí. en mi caso fue con este novio la primera ruptura, pero fue más por parte mía. Como les conté, o sea, terminamos cuando yo entré a la universidad y fue por mi parte que yo dije como, o sea, yo tenía ganas de explorar más, ¿saben? La relación se había cerrado mucho como solamente nosotros dos
y como que descubrí el mundo de la universidad y como que vi todas las posibilidades que había en algo así. Los culitos que había por ahí. Y yo dije, bye. Pero literal fue muy así, fue bye. Ya. Ya después yo me disculpé porque sí, no supe hacerlo. Era muy inmadura, fui muy inmadura. Es natural. Pero fue así Eso es como, lo como normal. terminó. Entonces a mí, Con esa digámoslo, edad. yo no lo sentí como una ruptura fuerte para mí, tal vez para esa persona sí. Y ya después con mi segunda relación, fue como que cuando tuvimos ciertas partes de la relación ruptura, pues ahí sí me afectaban más. Eso es muy valiente. Porque hay personas que, chamo, están con la misma persona desde el inicio. Yo conozco gente así. Y en mi mente es como que lindo, que romántico, pero no viviste nada, no viviste a nadie. Sí. No No experimentaste. experimentaste, ¿Sabes? sí. Hay un mundo entero para experimentar. Ujú. Es que hay que vivir esas etapas. Sí, Sí. hay que quemar etapas, exactamente, porque si no las quemamos, imagínense después arrepintiéndose uno. Imagínate meterte con alguien que no ha quemado sus etapas. Y eso Eso es también una es red otra flag. cosa. Sí, Sí. es heavy. Bebé, ¿esa no te dolió, esa ruptura? No, esa no me dolió, porque como les digo, o sea, literal yo fui, bye. Y Y me no fui te al juez de arrepentiste. promo. No, mentira. Pero, ajá. Y no Sí, te no. arrepentiste después, nada, o sea, no fue No me como arrepentí, dolorosa. no me arrepentí, la verdad. O sea, como les digo, si había mucha inmadurez en ese momento, ahorita lo puedo como que canalizar de esa manera, como verlo de esa manera, como que estábamos muy cerrados en nosotros y yo no sé, se pudo haber arreglado capaz si hablábamos o algo, pero no lo hice, no hubo esa conversación, pero no me dolió. Tal vez a esa persona sí porque él sí estaba más como que cómodo en eso, pues, o no sé, honestamente ni siquiera sé por qué, ajá, como digo, bye, no supe más nada, entonces no puedo hablar por esa persona, pero ajá, eso, por mi parte no me dolió. Wow, pero cool. Una mujer decidida, Una mujer empoderada de decidida. sus ¿Y tu decisiones. baby? La mía, me estaba acordando, bebés, y yo también la terminé. No me dolió, pero la terminé con rabia. Porque él se empezó a poner un poco abusivo. ¿En Sí, serio? o sea, era muy celoso y me acuerdo que la razón por la que terminé fue porque un día él estaba en último año, él era de quinto, era el día del promo y a mí me habían dicho como que "Ey, les vamos a dar cositas para que ya saben que yo era la novia, para que tú des algo, tal, no sé qué. Y yo le hice una cajita toda bonita con muchas fotos, tú la abrías y salía todo así. ¿Ya saben de cuál es? La Sí, que se sí, abría sí, así. sí, sí, sí. Ajá, bueno, yo vi en marica y ese día habíamos peleado. No me acuerdo por qué habíamos peleado, pero siempre era por celos porque él era muy celoso. Y ese día cuando él salió, él llegó y me tiró la caja así enfrente de todo el mundo. Y yo me quedé así. ¿Qué te crees tú? Yo lo miré y le dije, ajá, ¿y tú qué? Tú eres el que está pasando el ridículo, huevón. O sea, me dio demasiada rabia, lo dejé ahí, ya yo no me puse a llorar ni nada, sino que a mí me dio rabia, y yo agarré y me fui. Yo llamé a mi papá, papá, búscame en la esquina del colegio, o sea, como una cuadra abajo del colegio. Pero ¿por qué tal? Cuando llegue te cuento. Yo voy bajando, tal, voy caminando y el bichito se viene detrás mío. Y cuando me agarró, marico, me volteó tan duro del brazo que me di contra la pared. Y ahí yo ya quedé, Seca. pero ¿qué acabó de pasar? Sí, O sea, fue heavy, yo quedé Menos así mal saliste de ahí. sí, de una. Y ahí justo había un amigo que estaba cerca y él de una vez como que vio, pegó el grito, marico, ¿qué te pasa? Tal, no sé qué, y tan bonito. Él era a mi edad y él era mayor, o sea, era como wow. que en esos tiempos sí era Dando la enfrentarse, talla. era la autoridad. Y ya, o sea, obviamente él le dijo como que no, perdón, no lo quise hacer y yo no, o sea, Bye. chao. Y terminé y después me enteré que me puso cachos y yo menos mal, o sea, salí en el momento indicado, pero no me dolió. Más bien como que disfruté también, así, uff, me relajé y dije ya se va. Este es su último año en el colegio, no lo voy a ver, Qué loco. contacto cero. Wow. Y ya. Y que hayas vivido eso tan chiquita. Sí, pero fue la única vez que como que se pasó así. Del resto era nada más como que muy Verbalmente. celoso. Sí, era muy celoso, era posesivo. Posesivo, ya eso Ajá. sí se ve ese tipo de persona que, uy, Exacto. no quiero imaginarme cómo estará ahorita ese tipo Sí, ese pero tipo de pues persona no termina bien. yo era bien arrecha, así que yo le ponía sus límites, pues. Con él sí era como que, marico, no me joda más la vida, ya. Bloqueaba el teléfono, chao. Bye.
Pero sí, sí, fue feo. Pero no me arrepiento, estoy feliz. Chao. Y sí, mucho más después de Bye. ¿Ves? Y hablando de eso estábamos hablando de prohibir, ¿de qué fue? Primer Usaste una, rompimiento. no, Primera usaste una ruptura palabra, fue lo que dije. pero se me fue, pero la voy a cambiar, hablando de las cosas prohibidas. ¿Cuál fue? Ay, no me Ay, gusta. ¿Cuál fue la Qué raro que dice prohibidas. Es que esto me interesa mucho porque me recuerda a un bebé que vi, ahorita les cuento. Ok. La primera cosa prohibida que hicieron: fumarse un cigarro, beberse una botella de anís escondida, y otras cositas más. Bueno, en mi caso, honestamente, no era una persona sometida, digámoslo así, como que Yo tampoco. me dejaban, tenía como la libertad, pues, de ir a fiestas, tal, que no me llamara mucho la atención, era otra cosa, pero tenía siempre esa libertad. Entonces, digamos que lo mío prohibido como tal, sí fue tener relaciones. Ok. Como que era, porque era algo, mm, sí, era algo así, como que no era algo como que te diese permiso, sí me daba miedo, pues, y pues por eso mismo también me Te sintió escondía prohibido. de eso, o sea, en mi casa eso no pasaba, pues, por ejemplo. Y también no tener dónde hacerlo, pues también Claro, dio era más prohibido, era más sí, tal. Algo que no Y lugares que hacerlo también, lugares prohibidos. Pero para mí como que eso, porque beber y todo eso como tal, como que... eran tranquis. Ajá, exacto. Bro, me recuerdo de chiquitos, todos mis hermanos y mis primos. Mi familia es árabe, para los que no saben, todos fuman bastante. Y de repente mi abuela o mi abuelo tiraban los cigarros y se iban, íbamos yo y todos mis primos y mi hermano a probar el cigarro. La Y mía vi, también fue eso. ¿verdad? Sí. Y vi un meme súper gracioso de una niñita que agarraron entre unos carros fumándose un cigarro. Bro, me reí Eras horrible. tú, te viste a Era ti yo, misma. bro, sí. La mía fue la misma, también me fumé un cigarrillo, Sí. pero la mía era bien prohibida porque yo ya sabía que a mi mamá, o sea, nuevamente yo me crié con mis abuelos. Y mi abuela siempre me contaba que ella había encontrado a mi mamá fumándose un cigarrillo detrás de la puerta del cuarto. Y que a mi mamá sí le llegó el olor. Quedó como, ¿por qué huele a cigarrillo? Llegó mi mamá 4K fumando cigarrillo. Y la respuesta de mi mamá fue que compró una Marlboro piel roja. José Guara. fuma la caja completa. ¿Usted quiere fumar? Fume. La amo. Así, tal cual. Y puso a mi mamá así. Entonces ellas me contaban eso y yo me sentía así como, wow, no. Te daba más curiosidad. Sí, como que horrible fumar. ¿A qué sabrá? ¿Por qué lo hizo? Y ya, y un día tenía unos amigos que tenían los Lookies que eran de menta y yo, aquí fue, yo me puse fancy y me ahogué. Pero me acuerdo que no me gustó y ya, A mí tampoco me gustó la sí, primera, sí. estaba feito. Ahora somos jurados. Al vape. Ajá. No, no me gusta casi el cigarrillo. Ni me Pi. gusta cuando los hombres fuman mucho cigarrillo. Sí, no, les lleve la boca, Sí. por Sí, favor. la- O sea, cuando fuma mucho la boca les huele así a tierra combinado a con... cigarro, ¿no? Me enredé. ¿Al cigarro? No, como a... Iba a decir como alcohólico, pero en cigarrillo y no se me ocurrió, pero ajá. Sí, no, ni, Entiendo. ni que sea porque sean de menta. Yo honestamente nunca los probé, ni siquiera en Venezuela lo probé, lo llegué a probar. Nunca has probado un cigarro. Sí, sí, una vez por curiosidad y aquí, ya estando grande y Ay, todo, qué- que fue como que, bueno, vamos a ver qué. Bueno, yo un Y fue cigarrito, horrible. No, ¿Cuál fue y tu- más nunca más. Nunca más. Cigarro no. yo un cigarrito tal vez si estoy muy Otras triste, cosas peores sí. puede ser. Eh, pero en realidad que me echas algo así. Kelly. No. No, No. sí. Y esa sensación de, ay, estoy haciendo algo mal. Sí, a mí me gustaba esa adrenalina, la verdad. Sí. Sí me gusta esa adrenalina de saber que estoy haciendo algo malo, sí. Ah, ok. Sí me Bueno, gusta. sí, es que la adrenalina también Por lo menos- debe ser que también tu cerebro te genera dopamina. Por lo menos la adrenalina que sentíamos cuando hacíamos todas estas cosas del Ted Bundy, que nos íbamos a casas abandonadas, Exacto. que la montaña y todo, eso era cuando jugábamos Randonáutica. No, ¿Se bueno. acuerdan de eso? Eso lo mencionamos Bro. en el primer episodio. Que es que no, Sí. es contexto, es como una app
que te manda a una montaña o lugares abandonados donde han pasado cosas súper randoms que se supone que te den miedo. Y ahí nos veías a una trulla como de 20. Dios mío, de verdad, Y no después teníamos todos piedad. cagados. Después Cagados, metiéndose. Ey, yo vi cosas. Cuando vimos en la montaña un Sí. culto. Sí, es cierto. Había un culto ahí, Sí, es cierto. Oh. Sí, no, eso estuvo loquito. Pero qué locura. Yo no llegué a jugar, pero me acuerdo que llegué una vez a la casa donde tú estabas viviendo, que estaban todos ahí guardados porque se habían cagado de una vez sí, que los cuando habían vimos la asustado, una cuerda, cosa Que así. fuimos a la casa del niño que quedaba cerca de la casa de tu Ajá. mamá. Y había una cuerda en un árbol, como que supuestamente la historia de Random Náutica. Sí, bebé, tienes razón, contexto. Al sitio que nos había enviado justo era una casa aquí en Saratoga, Utah, que vivía un niño, ya esa casa está abandonada, y ese niño se desvivió a sí mismo. Y ahí estaba la cuerda con la que él utilizó para despedirse de este mundo. Y vimos a alguien asomándose. Oh my Y ahí God. fue cuando corrimos todos hacia mi casa. Un bosque, literal, corrimos el bosque. Esto sí era realmente un bosque y me acuerdo que me caí, me clavé un No. palo, todo el mundo. ¡Ay, sí! Yo me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, Me clavé un palo sin mensaje. Una chirazo. hablando de mieditos, me voy a ir un chin más profunda porque ustedes saben que yo soy súper sentimental. Yes, we know. ¿Cuál fue su primer miedo que experimentaron de verdad? Que un miedo que casi las hace llorar. Algún día contar el mío mientras ustedes piensan en alguno. A mí, bueno, cuando le dispararon a mi hermano, Wu y yo éramos siameses, se llama Wissam. Wu y yo éramos siameses, o sea, íbamos a todos lados juntos. A todos lados juntos. Cuando le dispararon, que ya yo creo que no le he contado esto a él, ya me tocaba a mí salir solita. Y la primera vez que me tocó sola, bro, yo sentía hasta ganas de vomitar del temor de no estar con él. Fue la primera vez que yo sentí que experimenté un miedo así de hormigas con caracoles y lombrices y cosas en el estómago. Qué mezcla. Descripciones. Bro, sí, y me sentía con tanto miedo sin él en esa etapita. Se me pasó rápido, pero sí fue como que dije, wow, ok, así se siente. Wow, güey. Eso está fuerte, ¿viste? Está potente eso. Puedo ver, cuando lo cuentas, puedo ver que de verdad te daba miedo. Puedo ver el dolor en tu cara. Sí, me daba miedo. Hasta en el colegio sentía miedo. Eso está potente. Yo creo que tal vez por ahí será que viene tu seguridad aquí también, como no Sí. era lo mismo allá que acá y aquí sientes esa seguridad de poder salir sola. Es Puede un cambio Sin embargo, bien grande. todavía tienes ese miedo de estar sola por ahí a veces. Como cuando vas a echar gasolina y es tarde en la noche. Bueno, ¿Viste? sí. Son traumas, issues. No lo había Pero pensado. a mí también me da como miedito también siendo mujer en la noche, en la madrugada. Sí, I feel you. Sí, bueno. Pero en ese caso era eso, por lo menos. También como con mi papá sentí eso, pero después. Fue como primero con mi hermano, cuando ya no era él, lo agarré con mi papá y por lo menos una vez me robaron y yo me reía de los nervios o estaba normal o estaba tranqui. Cuando veo a mi papá, empiezo a llorar. Como cuando Sí. estás en tu lugar seguro donde puedes sentirte vulnerable de repente. ¿Les ha pasado cuando fue la primera vez que sintieron así ese miedito? O no sé si es algo que solo viví yo. No, yo sí no lo puedo recordar. O Tal miedo vez de como- cualquier Tal vez cosa. como también fue, ¿cómo se dice? Como fue algo malo, porque los miedos realmente uno los visualiza de una mala manera. Tal vez por eso lo eliminé también de mi mente. Puede ser. Borrar. Eso es, verga, tremenda virtud que tú tienes, chama. Quiero Sí, ser eso tú es cuando una sea virtud. grande. Yo me acuerdo de todo lo malo que me ha pasado en la vida. Es lo único literal, que no se sí. me olvida. Eso es lo que más recuerdo. Pero sí, eso es tremendo, que es como anules todo eso. Sí, a veces me pasa eso. Siento como que hay cosas que a veces quiero recordar, ¿saben? Como, pero no sé. Está cool que anules las cosas malas, aunque te gustaría recordarlas. Sí, total. Igual sabes que eso lo puedes desbloquear. Que con Con terapia. hipnosis, ¿no? Ya he visto la con hipnosis. Pero con terapia, pues, pero es una decisión tuya, pues, Con como... terapia. ¿Para qué quiero desbloquear lo malo? Exacto. Que se quede en el pasado. Sí, 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 tienes tremenda ventaja.
Bueno, yo sí, la primera vez que sentí mucho miedo fue una vez que mi abuelo se enfermó mucho, pero se enfermó a tal grado que había que llevarlo a emergencias. Mi abuela no sabía manejar y yo no sabía manejar. Y fue un momento de caos. O sea, yo llamé hasta a mi mamá en Colombia. ¿Qué podía hacer mi mamá en Colombia, marico? Pero fue como que no sabía qué hacer, la llamé llorando. Y cuando yo lo vi, yo me acuerdo que lo vi en la cama tan pálido y en realidad tenía apendicitis. Wow. Y por eso era que estaba tan mal, pero él estaba a punto de eso y cuando yo lo vi Claro. tan pálido, yo llamé a mi mamá y yo le dije, mi mamá se va, o sea, se va a desvivir, se va a desvivir, se va a ir, estoy segura, ya le vi la cara, ¿qué hago? O sea, yo me sentía impotente y fue como que sentí ese miedo de perder a alguien cercano. Sí. Wow. Entonces sentí ese miedo y fue tan horrible que yo me Ok. acuerdo que días después soñaba con eso incluso. Como que Ok. desde ahí empecé a soñar que perdía a personas de mi familia. Wow. Entonces sí fue un miedo que se me arraigó desde ese momento. Bueno, ahorita que lo dices, me desbloqueaste a mí un recuerdo. Porque ¿Ves? fue de eso mismo. Ya no necesito la Psicóloga de terapia, confianza, tranquila. no necesito la Terapia de hipnosis. Pero no, de verdad, no me acordaba de esto, pero un mío también fue, sí creo que inclusive lo puedo mencionar como la primera vez que sentí miedo, que de verdad fue una sensación tan extraña. Pero la cosa fue que estaba en el hospital, que a mi papá le había dado una ACV y yo estaba con él, yo me quedé con él en la habitación y solo estábamos nosotros, pues mis hermanos y mi mamá estaban haciendo otras cosas, tal. Y en una, él como que él está sentado y él se va, o sea, como que se desmaya y se va. Y yo, o sea, de verdad no supe cómo reaccionar, pero lo que yo hice fue salir corriendo a esa habitación, empujar a todo el mundo por el pasillo hasta llegar a la recepción. Y en la recepción empecé a pegarle así al mesón y un doctor, un doctor. Y luego como que me devolví, como una enfermera me escuchó y luego caí en cuenta que no estaba diciendo en qué habitación y luego me volví otra vez y empecé a gritar en la habitación tal, la habitación tal. Y fueron súper rápido tal. Y gracias a Dios, eso era algo normal que pasaba pues después como consecuencia de eso. Y no pasó a mayores, pero viví, o sea, de verdad para mí fue, o sea, después yo me senté y fue como que, o sea, cuando ya vi que todo estaba bien, pues. Pero la sensación, de verdad, ese miedo, en un instante tan pequeño sentí un miedo tan grande que es inexplicable, de verdad. Pero esa fue la primera vez que sentí como miedo, de verdad. Ah. De ahí, de ahí se generó mi miedo más grande, que era como que ese momento si llegara a pasar, pues. Pero esa fue mi historia. No. Me puse emocional. También. Es como que lo puedo sentir, pues. Con la historia de las dos, la verdad, como Sí. Sí, es sentir de que se te va fuerte. alguien que amas es duro. Es que siento que esa es una de las partes más difíciles de la vida, perder a Sí. a un familiar así cercano es muy duro. Sí. Y la vida no vuelve a ser igual. Igual no vuelve a ser. Se siente el vacío fuerte. I can tell. Sí, es muchachas, pero como también le dijimos al principio, pues también son etapas o cosas que tienen que pasar, Sí o sí. Ujú. sí o sí, entonces es bueno de vez en cuando, no es algo como pensarlo todo el tiempo ni atraerlo en lo absoluto, pero como que uno mentalizarse también, Sí. como que a nosotras mismas nos va a tocar, ¿saben? Es cierto, ay. Entonces, Abracen a los que aman. exacto. Sí. Abracen a su Aprovechen Disfrútenlos. cada momento, no pierdan ninguno, Total. contesten esa llamada, vayan a esa reunión familiar. Digan te amo mucho. Digan te amo. Sí, el mejor Díganse- consejo que le podemos dar. Díganse bebés 2500 veces. Bebé. Me alegra verlo como compartido con ustedes y con todo, porque ya lo compartí Bueno, todo, pero, con 20 millones. pero sí, gracias por desbloquearme eso, Nico. Bueno, pero Honestamente no por nada malo, o sea, de verdad no me siento mal como recordando ese tipo de cosas, o sea, son como cosas que ya pasé como que superé, pero es interesante, ¿sabes? Sentir como que el recuerdo viene de golpe, Sí. como... Sí, pero bueno. Bueno, guys, fue cool cerrar con esa pregunta profunda. Ujú. Pocas veces nos vamos tan profunda. Pero No, sí no. tenemos sentimientos. Y somos muy profundas, más de lo que Realmente creo, somos solamente mucho. que nos hemos retenido un poco, la verdad. Sí, pa- sí, pa' nos ser hemos claras. retenido Para que porque se nuestras diviertan. conversaciones
son así de profundas siempre. Sí, Pero ahí realmente. vamos a ir soltando todo eso de poco a poco. Igual, sí, van a ir conociendo cada etapa de nosotras individualmente y como amigas. So, Así es. quédense, síganos viendo. Episodios todos los domingos. Obviamente. Claramente. Y síganos en todas nuestras redes sociales, Modo Caos Podcast, en todos lados. Así Y es. pendientes porque se vienen videos de más contenido. Se viene una cosita por ahí, así que tal vez no vean solamente episodios, sino otras cosas también. Vamos a Eso me tiene muy feliz. explicar al fin qué son las vacas. Sí, ya, por favor. Ok, bueno, nada, pendientes. Nos vemos entonces. Corazón coreano.